invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Apocalipsis, en el capítulo 3, vamos a leer del verso 14 en adelante. Siempre que hablamos del Apocalipsis, se nos viene siempre a la mente como figuras, ¿no es cierto?, podríamos decir grotescas o simbología, números, pero en esta noche vamos a hablar del mensaje a la Odisea. El Señor Jesús, cuando llevó a Juan a la isla de Patmos, dice que fue desterrado a ese lugar por causa de la palabra del Señor. Dice que el Señor le mostró, ¿no es cierto?, lo que iba a acontecer en esos días y lo que iba a acontecer en el futuro, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, les dio una serie de mensajes para la iglesia de la época, para la iglesia de aquel tiempo, ¿ya? Son 7 mensajes, nosotros vamos hoy día a hablar del último mensaje, ¿ya? Y dicen que estas 7 iglesias conformaban el itinerario normal de un misionero. Eran iglesias que algunas fueron fundadas por el apóstol Pablo y otras no, pero este era como un itinerario que seguían siempre los misioneros, empezando, ¿no es cierto?, por la iglesia de Éfeso, después pasaban a la iglesia de Mirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la de Sardis, a la de Filadelfia y finalmente a la de la Odisea. Según algunos teólogos de algunas corrientes, dicen que estos mensajes ya configuraban, ¿no es cierto?, una profecía de lo que iba a pasar a través de todos los tiempos, ¿ya? Y algunos dicen que estos mensajes, estos 7 mensajes, toda iglesia que está constituida tiene algo de estos mensajes, o sea, tiene algo de las características de esta iglesia, ¿ya? El Señor, primeramente en el mensaje, ¿no es cierto?, los alaba por algo que están haciendo, por algo que hicieron, pero también muchas veces hay un mensaje de reprobación, algo que están haciendo mal. Y las 7 cartas culminan con un mensaje, ¿no es cierto?, de esperanza, un mensaje que a pesar, ¿no es cierto?, de quizás del reto o podríamos decir, del tirón de oreja, a pesar de eso, siempre hay esperanza para mejorar, ¿ya? Así que voy a invitarles, como está acostumbrada la iglesia, a leer del versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis, ¿ya? Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre amado, Padre bendito, lleno de amor, lleno de misericordia. Te doy gracias una vez más, Señor, en esta tarde y noche, Señor, por este privilegio que tú nos concedes de ir a tu presencia. Y lo hacemos no, Padre mío, porque nosotros tengamos algún mérito para presentarnos delante de ti, sino lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel Padre mío que tú enviaste a esta tierra a dejarnos este evangelio tan bendito y tan sagrado, Padre mío, tan santo, Señor bendito, porque Él, Padre mío, a través de su sacrificio ahí en la cruz del Calvario, es que nos abrió el camino, nos abrió las puertas para, por intermedio de Él, Señor, entrar a tu mismo trono santo, Padre mío, y pedir ayuda para el oportuno socorro. Solamente por los méritos de Él es que nosotros estamos en tu presencia en esta hora. Y te pedimos, Padre mío, que por amor a mis hermanos que han invertido tiempo, recursos quizás, para llegar hasta esta tu casa de oración, para venir a escuchar tu palabra, para venir a alabar y glorificar tu nombre, te pido que me uses de acuerdo, Padre mío, a la necesidad de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Me dijeron que era media vigilia, ¿ya? Así que tenemos para rato, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Fíjese que, como les decía, los mensajes o el mensaje de esta noche es el último mensaje que el Señor Jesucristo, antes que empezara a mostrarle, ¿no es cierto?, todo lo que iba a acontecer en el futuro al apóstol Juan, es el último mensaje, y como muchos dicen, esta sería como el mensaje como a la última iglesia, y prefiguraría, ¿no es cierto?, si seguimos la línea dispensacionalista, sería como la última época, la época de la apostasía que está viviendo o que iba a vivir la iglesia. Si es que nosotros estamos en los últimos tiempos, sería el mensaje oportuno para nosotros de este tiempo, pero también hay algunos que creen que toda iglesia tiene algo de cada una de estos mensajes. Y me gustaría primeramente contextualizar ya lo que era la iglesia de la Odisea. La Odisea estaba situado en lo que llamamos hoy día la Turquía actual, ¿ya? Y era, como le dije, la última iglesia de un itinerario que tenían los misioneros de aquella época, y estaba cerca de Colosas y cerca de Hierápolis, otra ciudad. Y el problema de esta iglesia era que tenía un agua que era muy mala, ¿ya? Ellos estaban situados en una parte donde no tenían fuentes termales cerca ni fuentes de agua cerca. Así que ellos habían diseñado un acueducto, ¿ya?, que les traía agua de Colosas, ¿ya?, que era un agua que venía de unas termas, y era un agua que salía caliente, y en el trayecto, que eran varios kilómetros hasta llegar a la ciudad de la Odisea, ya se volvía un agua cada vez más tibia y cada vez más mala, ¿ya? Y también traían un agua de Hierápolis, que era también otra ciudad cerca, y esa era también de una fuente, de un manantial, que era un agua muy fría, pero que al llegar a la ciudad de la Odisea se volvía un agua muy tibia. Por lo tanto, el agua que ellos tenían era un agua muy mala, y que al beberla producía muchas veces náusea
como con ganas, ¿no es cierto?, de vomitar, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. También podríamos decir, ¿ya?, que era una ciudad muy próspera, era una ciudad con muchos recursos, ¿ya? Dice que habían varios bancos, era una ciudad cosmopolita también, donde había mucha gente de diferentes lugares, pero también era una ciudad que tenía muchos recursos. Incluso ellos eran de la provincia romana, estaban bajo el imperio romano, y una vez hubo un gran terremoto en aquella ciudad, ¿ya? Y Roma mandó un emisario para decirle que ellos iban a costear la reparación de la ciudad, ¿ya? Y ellos, la respuesta que le enviaron, dijeron: nosotros no tenemos ninguna necesidad económica. Nosotros solo podemos levantarnos, ¿ya? Y eso fue sorprendentemente para los romanos, porque ellos siempre ayudaban a todas las ciudades cuando sufrían alguna calamidad, pero esta ciudad era tan próspera que no hubo necesidad de que el imperio romano le ayudara. También era conocida, ¿ya?, porque había una gran fábrica de lana negra, una lana muy apetecida que la sacaban de la crianza de ovejas del lugar, y que se daba, esta crianza de esas ovejas se daba solamente en aquel lugar, ¿ya? Así que tenían una fábrica de ropa muy apetecida, y que también probablemente se debía también a su riqueza. Lo otro, que también había un gran centro médico y había una fabricación de una especie de un colirio de las personas que estaban enfermas de los ojos, ¿ya? Así que tenían podríamos decir, estas cualidades, aunque algunas, ¿no es cierto?, sobre todo la del agua, no era muy significativa, pero todas las otras cualidades la hacían una ciudad muy apetecida y una ciudad muy próspera, ¿ya? Y el Señor empieza primero, ¿no es cierto?, le dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, le está diciendo el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, podríamos decir que Dios le está diciendo algo, un mensaje, ¿no es cierto?, de reproche, un mensaje podríamos decir, de condenación por lo que ellos eran espiritualmente. ¿Y cómo eran ellos espiritualmente a los ojos del Señor? No eran fríos ni eran calientes. Por decirle, ¿no es cierto?, como es el agua de ustedes, cuando la beben, así me parece que son para mí ustedes. Me dan ganas de vomitar, ¿no es cierto?, cada vez que miro, cada vez que veo su condición espiritual. Es una condición espiritual que no eran fríos ni eran calientes. El Señor le está diciendo, ¿no es cierto?, que Él prefiere que sean fríos, o sea, que no tengan ninguna relación con Él, ¿no es cierto?, a que tenga la sensación, ¿ya?, que cuando Él los mira o Él los ve o él, ¿no es cierto?, recibe a lo mejor la adoración de parte de ellos, porque no nos olvidemos que aquí no le está hablando a la ciudad, no le está hablando a los que no son convertidos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes, le está hablando a aquellos que todos los días invocan su nombre, le está hablando a aquellos que se dicen ser hijos de Dios, pero que la condición espiritual es una condición reprobable, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. ¿Y por qué él, ¿no es cierto?, tiene esta opinión de ellos? ¿O por qué los considera de esta manera?
Y aquí tiene la explicación. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico y me he enriquecido. Famoso era el banco, famoso era su condición económica que tenían ellos. Que ellos podían, frente a una calamidad, levantarse solitos sin la ayuda de nadie. Pero el Señor aquí le está hablando en el sentido espiritual. Tal como la ciudad no tiene necesidad de los recursos de Roma, ¿ya? Ellos se consideran autosuficientes espiritualmente. Ellos se consideran que ellos son como podríamos decir, ellos son la razón, podríamos decir, de que la iglesia exista en ese lugar. Yo no tengo necesidad de nada porque yo me he enriquecido. Es una falta de humildad, es una falta de la dependencia de Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, siempre debemos considerar que no somos todopoderosos, que no somos autosuficientes, que el Señor, que nosotros dependemos del Señor todo el día, 100%, dependemos de Él. Por eso nosotros cada mañana debemos alzar o inclinarnos delante de Él y darle las gracias por un día más de vida y un día más de salud. Pedirle al Señor que nos guarde y que nos ayude, que cuide nuestra familia, que cuide nuestros hijos, que cuide, Padre mío, o sea, que cuide, ¿no es cierto?, a todos los que nos rodean, que guarde la iglesia, que guarde los hermanos, que guarde al pastor, que guarde a todos, porque no somos autosuficientes. Amén. Que el Señor nos bendiga. Posiblemente materialmente seamos autosuficientes, pero ni eso, porque siempre vamos a depender de la misericordia del Señor. Amén. Porque tú dices, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y aquí el Señor le está diciendo, por tanto, yo te aconsejo que de mí, del Señor, no de ningún otro, compres oro refinado en fuego para que seas rico. Amén. Que el Señor nos bendiga. Solamente cuando el Señor está en nosotros, cuando nosotros realmente hemos reconocido al Señor como nuestro único sustentador, cuando hemos reconocido que dependemos 100% del Señor, es que nosotros podemos decir realmente que somos ricos y somos prósperos espiritualmente. Amén. Que el Señor nos bendiga. El Señor dice que debemos comprar el oro refinado de Él. Bendito sea el Señor. El Señor al profeta Isaías le dice, venid y comprad sin dinero. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cada vez que nosotros vamos a la presencia del Señor, cuando nosotros nos acercamos más a Dios, cuando buscamos la santidad en el Señor, es cuando nosotros nos vamos haciendo cada vez más ricos. Es cuando más nos acercamos al Señor o cuando más nos acercamos a la luz, ya comprendemos que nosotros hemos estado en la oscuridad. Mientras nosotros más nos acercamos a la santidad del Señor, consideramos que nosotros somos más pecadores. Y nosotros comprendemos que necesitamos más del Señor cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros santificamos nuestra vida, es cuando nosotros realmente sentimos que somos unos pobres pecadores. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por tanto, dice el verso 18,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestirnos, hermano, vestirnos con ropas nuevas, con ropas de santidad. Que el Señor, Él sea, ¿no es cierto?, Él que nos cubra nuestra desnudez, para que en un día, ¿no es cierto?, no muy lejano, cuando el Señor venga, no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Porque nosotros, hermanos, aquí nos vemos todos bonitos, ¿ya? Todos nos vemos bien, todos nos vemos santos. Pero el Señor es el único que conoce la condición de cada uno de nosotros. Y ese día, cuando entremos a la presencia del Señor, nos vamos a llevar, pero muchas sorpresas. Quizás lo que nosotros decíamos, no, que nunca se ha convertido al Señor, no, y posiblemente nosotros, ¿no es cierto?, que predicábamos o proclamábamos que éramos santos, que servíamos al Señor y que nos veíamos bonitos en la iglesia, a lo mejor no vamos a tener participación en el reino de los cielos. Porque el Señor es el que conoce nuestra condición. Él conoce nuestro corazón. Él es el único que puede indagar lo que hay en nuestra mente. Solamente el Señor sabe cuánto de verdad hay en nuestra adoración. Solamente el Señor sabe cuánta realidad hay en nuestro caminar, en nuestro acercamiento a Él. Por eso nosotros siempre debemos procurar servir al Señor con un corazón íntegro. ¿Y qué significa tener un corazón íntegro? Alabar, bendecir al Señor, hacer cosas cuando nadie te está viendo. Porque como lo dije, aquí, ¿no es cierto?, nos vemos todos lindos. Pero cuando alguien llega a golpear a nuestra casa y es una persona, ¿no es cierto?, que anda buscando alimento, quiere alguna moneda, quiere alguna cosita, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Vamos y le damos al tiro? ¿Ah? ¿O la vemos y la consideramos? Esta es una persona joven que anda pidiendo que vaya a trabajar. Pero a veces Dios permite que esa persona llegue a nuestra casa para ver cómo está nuestro corazón, cómo estamos sirviendo al Señor. Y eso, ¿no es cierto?, no lo ve nadie, solamente lo ve el Señor. Y el Señor es el que va a juzgar eso. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, ¿no es cierto?, le dice que compremos, ¿no es cierto?, vestiduras blancas para vestirte. Más adelante Apocalipsis dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Lo que nosotros hacemos por el bien de los demás o lo que nosotros hacemos por el bien del evangelio. Esas son las vestiduras. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí está hablando, ¿no es cierto? Mire, primero les dijo, ¿no es cierto? Ellos se jactaban, ¿ya?, que no tenían ninguna necesidad económica, pero él le dice que son pobres, ciegos y desnudos. También, ¿no es cierto?, como ellos tenían, ¿no es cierto?, esta fabricación de esta lana tan apetecida, ¿no es cierto?, pero él les dice que estaban desnudos, que no sacaban nada con tener esa tremenda fábrica de ropa, si realmente ellos espiritualmente estaban desnudos. Ellos tenían, ¿no es cierto?, una fábrica o podríamos decir, lo que podría decir como ahora, ¿no es cierto?, un laboratorio donde hacían un remedio para los ojos. Pero el Señor les dice que compren un colirio, ¿ya? No dice, y unge tus ojos con colirio para que veas.
para que realmente vea, porque tú tienes los ojos vendados, a pesar, ¿no es cierto?, que tienen este remedio, pero ellos no pueden ver lo que realmente hay en su vida espiritual. Por eso el Señor le está diciendo esto, y unge tus ojos con colirio. Después le dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A pesar, ¿no es cierto?, de todo estos reproches, esta información, ¿no es cierto?, esta opinión que le está dando el Señor, que es totalmente negativa, pero siempre hay esperanza para mejorar. Siempre hay algo que el Señor puede hacer por nosotros. No todo está perdido. A pesar que nosotros en este momento podemos hacerlo un examen para nuestro interior y ver, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios nos desnuda, que la palabra de Dios nos puede decir que estamos mal, no mal, que estamos pésimos quizás, ¿ya? Pero para el Señor siempre hay una esperanza para nosotros, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios, como dice, ¿no es cierto?, en la epístola de Pedro, Él retarda su venida por amor a cada uno de nosotros, porque quiere que nosotros enmendemos el camino, quiere Él que volvamos al camino. Mire, el evangelio es un evangelio sagrado. Y nosotros, mire, en la mañana conversaba con una hermana y ella me decía que cada vez que conversa con una persona gentil para hablarles, predicarles de Cristo, dice, cada vez dice, hermano Daniel, yo siempre hablo con las personas y lo primero que me dicen, no me hable nada del evangelio, no me hable nada de los hermanos, no me hable nada. Y me dice, pero hermano Daniel, no es culpa de nosotros, muchas veces es culpa de los líderes, porque la gente lo primero que habla es mal de los líderes, no, que se sinvergüenza, no, que se haya. Entonces, tenemos un evangelio muy, poder decirlo, mirado en menos hoy día. Gandhi, el gran líder de la India, él decía, me gusta Cristo, pero lo que no me gusta son los cristianos, porque nosotros hemos echado a perder el evangelio. Nosotros, si alguien habla mal del evangelio, es por culpa de nosotros. Este evangelio es sagrado, como le dije. Por lo tanto, uno tiene que mirarlo desde esa perspectiva, que el que vino a instaurar el evangelio es la persona más maravillosa, más importante de todo el universo. Jesucristo nuestro Señor. Él fue el que entregó su vida ahí en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna, porque nosotros estábamos condenados y la condenación era la muerte eterna. Pero a Dios le plació mandar a su Hijo Jesucristo. Y no es que nosotros le hayamos pedido, sino que Él, de su propia voluntad, el Dios del universo, Él ideó este plan maravilloso que es la salvación. Mandar a su Hijo Jesucristo para redimirnos, porque nosotros, el estado de nosotros era un estado de pecado, de pecaminosidad terrible y grande, hermano. Por eso el Señor tuvo que venir, y esa muerte, ¿no es cierto?, de ese justo, esa justicia es la que nos es imputada a nosotros. Por eso Dios ahora ya no nos ve como pecadores, nos ve como santos, porque nos ve a través de la vida de su Hijo Jesucristo, que nos es imputada a nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos muchas veces? Nosotros cada vez que pecamos, cada vez
¿no es cierto?, que dejamos el evangelio mal, hacemos inútil el sacrificio de Cristo ahí en la cruz del Calvario. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Que el Señor nos bendiga. El Señor, hermano, está a la puerta. El Señor nos va, porque muchas veces los hermanos creen que vienen a la iglesia, o las personas que van a la iglesia, y el Señor llega y se mete en el corazón. No, nosotros tenemos que abrirle el corazón mediante nuestro arrepentimiento, mediante, ¿no es cierto?, una transformación, aunque Él, ¿no es cierto?, cuando nosotros le abrimos el corazón y entra el Espíritu Santo a morar en nosotros, Él es el que empieza un trabajo de transformación en cada uno de nosotros. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí recién dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, ¿ya? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que la paz de Dios y el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. La pregunta que les quiero dejar para que usted reflexione, ¿en qué estado espiritual estamos nosotros? Si nosotros podemos hacer una retroinspección a nuestra vida espiritual, ¿qué hemos hecho nosotros por el Evangelio? ¿Qué hemos hecho nosotros para lograr que la obra del Señor avance? La palabra del Señor Jesucristo, antes de irse del escenario de esta tierra, dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hemos hecho nosotros por el avance de la iglesia? ¿Sabe que muchas veces no necesitamos pararnos en una esquina y predicar a los cuatro vientos, ¿no es cierto?, el Evangelio? Porque muchas veces el apóstol Pablo decía que nosotros somos carta leída al mundo, que la vida de nosotros tiene que predicar más, ¿no es cierto?, que nuestra predicación de la calle. ¿Qué opinión tienen nuestros parientes de nosotros como creyentes, como cristianos? ¿O qué opinión tiene mi vecino como creyente, como evangélico, como cristiano? ¿Qué opinión tienen mis compañeros de trabajo como creyente, como cristiano? ¿Qué opinión, ¿no es cierto?, tienen mis compañeros de colegio, mis compañeros de curso, mis compañeros de universidad? Amén. O muchas veces, ¿qué opinión tienen los mismos creyentes aquí en la iglesia de cada uno de nosotros? Entonces una vez alguien dijo, tu actitud, tu comportamiento, tu actitud suena tan fuerte que no me deja escuchar tu mensaje. Porque muchas veces nuestras acciones, nuestros hechos hablan más fuerte que lo que predicamos. Porque nosotros siempre debemos considerar que nosotros somos creyentes, somos cristianos y debemos comportarnos como creyentes. Pero ¿sabe qué? Esto no es algo que yo decido a portarme bien. Tiene que Cristo operar en mí primeramente. Por eso es importante este verso, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque nadie, hermano, que no tenga a Cristo en el corazón
puede constituirse un hijo de Dios. Nadie que no tenga a Cristo en el corazón puede comportarse como un creyente, porque el comportarse como creyente no es algo que lo pueda hacer por mi voluntad, sino que es el Espíritu Santo que mora en mí, que el que hace, ¿no es cierto? No que yo me esfuerce, sino que la vida de Cristo que está en mí es la que opera en mi actuar, en mis hechos. Si Cristo está en mí, quiere decir que yo tengo la vida de Cristo. Y si Cristo está en mí, por lo tanto, yo debo, ¿no es cierto?, hacer las mismas cosas que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dio palabras de consuelo a los que estaban tristes. Sanó a los que estaban enfermos. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a sanar a alguien, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos una preocupación, pero excesiva, por decirlo de una manera, que podamos tener la seguridad, podamos tener la confianza de que Cristo mora en nosotros. Que Cristo viva su vida a través de nosotros. Y que el Señor, ¿no es cierto?, no nos dé ese día cuando lleguemos a su presencia una reprimenda, como se puede decir, un reto, y que al final, ¿no es cierto?, nos mande al infierno, sino que tengamos un mensaje de aprobación y que podamos entrar a la presencia del Señor a gozarnos por toda una eternidad. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermano, el mensaje final, ¿no es cierto?, sería cómo nosotros, cómo está nuestra riqueza espiritual. ¿Somos ricos? ¿Somos pobres? ¿Somos autosuficientes? Mire, la tibieza espiritual puede ser cualquier cosa. Puede ser un cinismo leve, puede ser una vida espiritual no acorde con lo que Dios quiere, puede ser, ¿no es cierto?, a lo mejor un comportamiento con mis vecinos, un comportamiento con mis parientes, un comportamiento con la familia, un comportamiento en el trabajo, en el colegio, que no es un comportamiento de acorde, ¿no es cierto?, a lo que el Señor nos exige. Y el Señor dice, ¿no es cierto?, que mejor seamos fríos o mejor seamos calientes, o si no, Él nos va a vomitar de su boca. La vida espiritual, hermanos, de la iglesia de la Odisea, les daba al Señor náuseas, ganas de vomitar. Que el Señor nos bendiga. Es un mensaje a lo mejor un poco fuerte, pero es un mensaje del Señor, hermano, para llamarnos, ¿no es cierto?, a la reflexión, para como que si el Señor, ¿no es cierto?, nos pescara de la solapa o de la ropa y nos sacudiera. Esto es lo que yo pienso de ustedes. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude por su palabra. Les voy a invitar que nos pongamos de pies y oremos al Señor.